Buenas noches, estimados colegas. Ingeniero Carlos Herrera Scalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Oscar Rafael, decano departamental del Consejo de Lima. Expositores, tanto de empresas extranjeras como Cobra y de empresas peruanas como Frenosa. Bienvenidos. Estimados colegas, invitados todos, amigos y público en general. Bueno, finalmente, después de, digamos, una tarea un poco ardua, estamos celebrando nuestra semana de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Creo que ha habido una gran tarea que hemos emprendido todos realmente. Cada uno de los directivos de las empresas que nos acompañan en toda esta semana, que han apostado, digamos, por apoyarnos precisamente para poder realizar esta semana de la mejor manera. Y hemos tratado de tener algunos temas diversos, ¿no? Y de actualidad precisamente. En esta primera oportunidad tenemos sobre proyectos eólicos en el Perú, precisamente energías renovables no convencionales. También tenemos sobre la calidad de los frenos, muy importante actualmente debido a la coyuntura nacional en cuanto a los accidentes de tránsito. Igualmente tenemos el día martes, por ejemplo, una aplicación de una tecnología muy moderna en cuanto a los proyectos de ingeniería mecánica. CCL va a estar acompañándonos como expositores. Igualmente van a hablar sobre el megaproyecto hidroeléctrico de la central de Chacña. También es muy importante, un proyecto que está en pleno proceso de ejecución. Tenemos también el día miércoles, que es uno de los días centrales, sobre una conferencia sobre la seguridad energética en el Perú. El ingeniero Quintanilla, viceministro, va a estar aquí acompañándonos. Y también será una ceremonia de reconocimiento a los ingenieros que cumplen 25 años de labor profesional. El día jueves estamos nuevamente con experiencias en energías renovables tanto en Chile como en España. Igualmente una experiencia en la aplicación, los efectos térmicos de instalaciones eléctricas en túneles y galerías de servicios. Estos dos también por unos expositores españoles. Y por último, para el cierre, precisamente hemos querido tocar un tema que es de coyuntura actual, que es referente al desarrollo del gas natural licuado en el Perú. Ese día, el último día, vamos a tener también las conclusiones del primer y segundo foro de gas que hemos tenido durante el año, elaborados y dirigidos por el Comité de Gas, Comité Técnico de Gas del CIME, y también vamos a tener una ceremonia de reconocimiento a los ingenieros que cumplen 50 años de ejercicio profesional. Bueno, aparte de las conferencias, también tenemos 3 visitas técnicas, que también los hemos conseguido con el apoyo de las empresas que han querido, digamos, y de los ingenieros mismos del capítulo, ¿no? Logramos conseguir una visita técnica al Citygate de Lurín, de Cálida, el día miércoles. El día sábado, otra visita técnica a la planta de Melchorita, de Perú LNG. Y, para cerrar con broche de oro, una visita los días 22 y 23 a la central de Cupiznique, que es la primera central que creo que va a entrar en ejecución en los parques eólicos que están en la zona esta de Pacasmayo. Así que, bueno, ya no les puedo decir que ya los cupos están cerrados, tanto en la primera como en la segunda. La tercera sí está abierta, todavía hay espacio para cualquiera de ustedes, pueden inscribirse en el capítulo y participar en esta visita técnica, me parece que es muy importante. Bien, yo creo que sin mayor preámbulo damos paso a los conferencistas, previa inauguración por parte de nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias por venir, muy amable por su presencia. Buenas noches. Buenas noches.
señor decano departamental, señor presidente del capítulo, señores miembros de la mesa, señoras, señores, es nuevamente grato para mí poder estar acá compartiendo con ustedes unos momentos en el inicio de la semana del CIME. Pensaba hace unos instantes que lo que tenemos en común el ingeniero Santillán, el ingeniero Oscar Rafael y yo es que los tres hemos sido presidentes del CIME en alguna época de nuestras vidas. Y como siempre, el CIME ha tenido actividades importantes, profesionalmente interesantes para todos los miembros del capítulo. Escuché el programa que relataba el ingeniero Santillán y me parece que es una excelente combinación de temas técnicos con visitas y además con una ceremonia que debe ser emotiva, la del día viernes, cuando se entreguen reconocimientos a los ingenieros que cumplen 50 años, los que cumplen bodas de oro, y entiendo seguramente también a los de 25, ¿verdad? También a los de 25. Nosotros tuvimos la semana anterior, el día 7 de noviembre, en el Consejo Nacional, a los ingenieros de la promoción 63 de la UNI, que son los que cumplen 50 años de... 50 años de egresados, sí, que cumplen 50 años de egresados. Y realmente hay personas que han tenido carreras notables, gente muy calificada, y creo que va a ser interesante poderlos tener acá, y de repente hubiera sido interesante escuchar las experiencias profesionales de cada uno de ellos. Hoy día he tenido un recorrido bastante largo con las actividades del colegio. Comencé en la municipalidad en que se presentaba el plan municipal. He estado ahí a las 10 de la mañana y después la segunda actividad fue en el fórum por los 10 años del acuerdo entre Perú y Brasil, y ya no pude escuchar la última parte del fórum porque tenía que venir para acá, que era justamente la parte de energía y de infraestructura. Pero como comentaba hace un instante con el ingeniero Oscar Rafael, un tema muy interesante, y creo que es un mensaje central en la sociedad moderna, en la sociedad de hoy en día, es la referencia que hacía la presidenta de Brasil en su discurso cuando hablaba de las relaciones de Perú y Brasil. El gran marco que le dio es que las relaciones entre los dos países son relaciones de integración, y lo que se busca es ampliar mercados. Mientras los mercados son mayores, mientras los mercados son más amplios, es decir, un mercado viene a ser la suma de los mercados de los países, y con algunas facilidades importantes, como por ejemplo la inexistencia de aranceles o de impuestos entre los dos países, entonces eso surte el efecto de que el mercado se agranda. Evidentemente, el mercado de Brasil es mucho más grande que el mercado del Perú, y desde ese punto de vista el Perú debería ser favorecido. Pero también la producción de Brasil es de mucho mayor nivel que la del Perú, entonces es más posible que haya muchísimo más productos que puedan ser exportados de Brasil a Perú que los que puedan ser exportados de Perú a Brasil, ¿no? Pero al hablar del desarrollo económico, un tema importante es incrementar la capacidad industrial, y al incrementar la capacidad industrial, para poder producir hay que vender. Hace muchos años escuché a un miembro también del capítulo, el ingeniero Juan Lira, decir, él era presidente de la Cámara de Comercio en aquel entonces, decir que no hay industria sin comercio. En otras palabras, no hay incremento de la producción industrial, no hay posibilidad de mayor valor agregado si es que no se tiene un mercado suficientemente amplio, ¿no? Y al referirse al mercado, la
primera gran observación es que los actores que realmente intervienen, los actores que realmente son los que logran lo que se persigue, son los empresarios, es decir, la gente que invierte en un país y en el otro y miden los efectos a través de los volúmenes de inversión y de los volúmenes de exportación, ¿no? Las unidades no son toneladas, sino son dólares. Entonces, ¿cuántos van creciendo año a año? Y se refería que en el caso de Perú y Brasil, entre el año 2003, en que se inició este programa con la visita del entonces presidente Lula a Lima, y el 2013, el volumen de exportaciones entre los dos países ha crecido 10 veces, lo cual es una cantidad notable y sin embargo podría crecer muchísimo más. Entonces, la primera base, el primer tema es un tema de desarrollo, y un tema de desarrollo pasa por un tema de industria, pasa por un tema de valor agregado. La suma de los mercados es un concepto importante y los actores importantes en este caso son los empresarios, es decir, los que toman el riesgo de poner su dinero para lograr alcanzar objetivos que buscan ambos países. Un segundo punto dentro del mismo concepto, un punto también importante, es que un tema de integración, un tema de unión, no solamente se restringe a los empresarios y no solamente se restringe al dinero, abarca también a los países y abarca otras actividades como son la cultura, como son la educación, como son otro tipo de actividades que también tienen una base y un sustento económico, pero no son esencialmente dirigidas a producir un bien económico, sino que permiten un mejor entendimiento en los países. Pero hay un tercer punto que me pareció el más interesante y quizás el más importante de todos, y que además va en línea con lo que es este siglo. La presidenta de Brasil mencionó que por primera vez este año Brasil va a producir más ingenieros que abogados. A continuación dijo, no tengo nada contra los abogados, pero luego agregó que lo que el Brasil necesita es ingenieros. O sea, necesita ingenieros porque necesita aumentar la producción, y luego se fue 15 años para atrás y narró las vicisitudes de Brasil. No sé si serían 15, quizás sean más años por la distancia que ha ocurrido, pero ella mencionó 15 años y dijo que los problemas que tenía el Brasil es que cuando quería hacer proyectos no tenía ni consultores ni ingenieros, es decir, no tenía ni a quién preguntarle cómo lo hacía ni a alguien que lo hiciese, y por eso la necesidad que han tenido de promover las carreras de ingeniería y las carreras vinculadas a la ciencia, ¿no? Además de ingeniería mencionó carreras de física, de matemáticas, de biología, etcétera, etcétera, todo lo que tiene la ciencia, y que el crecimiento importante que ha tenido Brasil ha sido por su impulso a ese tipo de carreras. Todo esto es para decirles que efectivamente los augurios para la profesión de ingeniería deberían ser muy buenos en este siglo. Y desde el punto de vista de nosotros como colegio tenemos una obligación, porque como colegio les recuerdo que nuestra misión es garantizar que el país cuente con una ingeniería competente, esto es, que sepa hacer bien las cosas, ética, que guarde valores y principios morales que permiten las relaciones entre los seres humanos, y además estar integrados con el país, conocer el país, porque finalmente la ingeniería no es una profesión en abstracto, ¿no? La ingeniería resuelve problemas concretos para situaciones determinadas y para usuarios definidos. Entonces no están en abstracto y cada uno puede tener sus particularidades. Y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo sobre eso. Y a modo de comentario, a modo de consulta,
les digo lo que estoy pensando y que debería ocurrir durante esta gestión. He pensado siempre que para el ejercicio a todos se nos pide tener un certificado de habilidad o certificado de habilitación, ¿no es cierto? Y el certificado de habilidad debería reflejar, bajo el término, bajo el concepto de habilidad, que una persona está apta para el ejercicio de la profesión. Y esa aptitud no puede ser la misma o no puede ser el exacto equivalente de haber pagado la cuota del colegio. Creo que el certificado de habilitación debe ser algo más que haber pagado la cuota del colegio. Creo que debe ser la obligación de, en un periodo determinado, por ejemplo, cada 2 o 3 años, haber acumulado, llamémoslo, un determinado número de créditos que implique que se ha seguido cursos, y el colegio daría la oportunidad de cursos profesionales que desarrollaría el colegio, que contrataría el colegio a ingenieros para que los desarrollen, y cursos académicos, cursos de refresco académico que se los pediría a universidades, más evaluación de currículos de participación en obras o en proyectos o ejercicio de la profesión. Pero creo que el certificado de habilidad, para poder cumplir con el cometido como institución de garantizar una ingeniería competente, debería ser algo más que solamente haber pagado la cuota. Y entonces vamos a explorar ese camino, vamos a ir en esa dirección, y vamos a hacerlo en el sentido de que el Perú, y creo que en general todos los países, van a requerir en estos años mucho más de su ingeniería y de sus ingenieros. Y sin más, con mucho agrado y deseándoles, que estoy seguro que lo obtendrán, muchísimo éxito en esta semana, declaro por inaugurada la Semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Muchas gracias. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a hacer esta presentación. Es muy interesante poder compartir con el Colegio de Ingenieros del Perú unos proyectos que a nuestro juicio son bastante interesantes por ser novedosos en el Perú. Y bueno, sin retrasarme mucho más, me gustaría comenzar presentándonos. Nosotros, el Grupo Cobra es la rama industrial del Grupo ACS. El Grupo ACS es la primera constructora en volumen a nivel mundial. Para que la ubiquen, es la constructora propiedad de Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Todo el mundo seguro que lo puede ubicar por eso. Entonces él tiene esta constructora, y la rama industrial somos nosotros, Grupo Cobra, que además de otra serie de negocios, pues vemos todo lo que es construcción de plantas de generación de energía, de tratamiento de aguas, tendido de redes eléctricas, subestaciones y por supuesto energías renovables, en concreto eólica, fotovoltaica, termosolar. Y dentro de cada una de las tecnologías hacemos toda la vida del proyecto, lo que es la promoción o desarrollo, la construcción y la operación y mantenimiento, como he dicho, de plantas termosolares y de parques eólicos. En el Perú pues nos hemos centrado de momento en los proyectos eólicos, porque es lo que ha surgido, ¿no?, de la legislación, de las necesidades del sistema, y es una buena forma de empezar. Para el desarrollo de ambos proyectos hemos constituido 2 sociedades peruanas, Parque Eólico Marcona y Parque Eólico Tres Hermanas, que cada una fue adjudicada de un proyecto eólico en la primera y en la segunda subasta red, llevadas a cabo en el año 2010 y en el año 2011 respectivamente. Parque Eólico Marcona fue en la primera, 2010, y Parque Eólico Tres Hermanas en la segunda subasta, en 2011. Aquí hay una ficha técnica de cada uno de los proyectos. Parque Eólico Marcona, por empezar en orden cronológico, tiene una potencia instalar de 32 megavatios, de las cuales son 11 aerogeneradores de entre 2.3 y 3.15. Son en concreto 3 generadores de 2.3 megavatios y 8 de 3.15. En ese, energía que generamos anualmente con el viento de la zona, que es bastante bueno, luego hablaré un poco de eso, es de 150 gigavatios hora año, que podría dar suministro a más de 30.000 hogares de consumo medio.
El proyecto cuenta además, aparte de con el área de generación, con una subestación de parque de 20 a 220, una línea de evacuación de 31 kilómetros en 220 para finalmente conectarnos a la subestación del SEIN Marcona 220 y de ahí evacuar la energía al sistema. La fecha de puesta en marcha es el 21 de marzo de 2014. Finalmente vamos a tardar menos. El periodo estimado de construcción era en un inicio de 14 a 16 meses, lo vamos a hacer en 13, lo cual, bueno, no está mal. Y luego Parque Eólico Tres Hermanas es un proyecto que es mucho más grande, mucho más ambicioso. Una vez adjudicamos Parque Eólico Marcona y vimos que el Perú tenía mucho potencial, decidimos entrar con todo. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar un proyecto en la segunda licitación de 97 megavatios, es el triple. En este caso son 33 aerogeneradores, 25 de 3.15 y 8 de 2.3 megavatios para generar 415 gigavatios hora año, que podría dar suministro a 80.000 hogares. 80.000 hogares es más de la población de Nazca y de Marcona juntas, que son las áreas que están bueno, cerca, ¿no? Como son proyectos hermanos, al final uno está al costadito de otro. El Parque Eólico Tres Hermanas se va a conectar a la misma subestación de parque de Marcona, de tal manera que compartan la línea de evacuación. De esa manera se ahorran costes, se optimiza ingeniería, se optimiza todo y bueno, el proyecto es más competitivo y al final la energía es más barata, que es lo que queremos todos, ¿no? En este caso sí que la construcción es un poquito mayor, porque bueno, el proyecto es mucho más grande y tenemos como fecha de puesta en marcha comprometida con el Estado el 31 de diciembre de 2015. De Parque Eólico Tres Hermanas la construcción todavía no ha empezado, pero va a empezar un poquito después de que termine la de Parque Eólico Marcona, entre abril y junio del año que viene, para iniciar y llegar en tiempo a la puesta en operación comercial que tenemos comprometida por contrato. Parque Eólico Marcona. El Perú, con su enorme variedad paisajística, es una valiosa fuente de recursos naturales que pueden conducir al país hacia la sostenibilidad energética. El límite de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, es inevitable. Y por esta razón la corriente mundial nos lleva hacia la búsqueda de energías alternativas y la eficiencia energética. El compromiso con el entorno natural, social y el desarrollo tecnológico ha llevado a Cobra Energía a promover el primer parque eólico del Perú. Parque Eólico Marcona. El área de servicios industriales del Grupo ACS, dedicada a la promoción, construcción y operación de centrales de energías renovables, con un portfolio de más de 1.500 megavatios construidos y 1.200 megavatios en operación comercial, está llevando a cabo este proyecto innovador en el país. Marcona, con una potencia instalada de 32 megavatios, está constituido por 16 aerogeneradores de 2 megavatios cada uno. El emplazamiento sobre el que se sitúa el parque ocupa un área aproximada de 1.300 hectáreas en el distrito de Marcona, departamento de Ica. El principio básico de un parque eólico es transformar la energía del viento en energía eléctrica y abastecer así a la red de energía limpia. Sus más de 4.400 horas de viento al año hacen de este lugar el emplazamiento ideal para la implantación de este tipo de instalaciones. La central genera unos 150.000 megavatios hora año, cantidad de electricidad suficiente para abastecer a unos 30.000 hogares. Además, Parque Eólico Marcona evita la emisión anual de CO2 a la atmósfera, reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero.
previo al transporte y montaje del aerogenerador, se realizan tareas de obra civil del emplazamiento, tales como los viales internos, las cimentaciones y la construcción de las plataformas de montaje. El aerogenerador está constituido por 3 elementos básicos: torre, nacel y palas. El montaje se inicia con el izado de la torre, dividida en 3 tramos. A continuación se procede a la instalación de la nacel, la cual se acopla al último tramo. El montaje mecánico concluye con la instalación del rotor y se realiza colocando pala a pala al buje tras el izado completo. La instalación eléctrica interior del conjunto se realiza de manera simultánea al montaje mecánico. Además de las tareas de montaje de los aerogeneradores, la fase constructiva del proyecto incluye la construcción y puesta en servicio de las infraestructuras eléctricas del parque eólico, compuestas por la red subterránea de media tensión, la subestación transformadora incluyendo el centro de control y, finalmente, la línea de alta tensión para la evacuación de la energía producida a la red eléctrica. El funcionamiento de los aerogeneradores se basa en el aprovechamiento de la energía eólica al impactar sobre el rotor, lo que produce el giro del conjunto generador. Dentro de la nacel se encuentra la multiplicadora, que se encarga de adaptar la velocidad de giro de las palas a la velocidad de giro del generador. El generador es el motor, que produce una tensión de 690 voltios. Cada máquina dispone además de un transformador que eleva el voltaje a 20 kilovoltios con el fin de facilitar el transporte eléctrico a través del parque y conectarlos con la subestación eléctrica de 220 kilovoltios. Estos circuitos van enterrados en zanjas paralelas con el objetivo de evitar el impacto ambiental y visual. El parque dispone de una red de comunicaciones interna que permite la supervisión y control en tiempo real tanto de cada uno de los aerogeneradores como del conjunto de la instalación de forma remota. Los aerogeneradores han sido diseñados para sacar el máximo partido a este tipo de emplazamientos. Las máquinas presentan un excelente historial, afrontando las más duras condiciones, en las que su alta disponibilidad operativa, su excelente adaptación a red y su probada tecnología las convierten en una alternativa altamente competitiva. Parque Eólico Marcona. La energía eólica es una de las fuentes renovables más desarrolladas, con una tecnología de explotación totalmente madura. Este tipo de tecnologías son perfectamente compatibles con otras actividades como la agricultura y la ganadería, y suponen un reclamo turístico para la zona. Parque Eólico Marcona ayuda además a diversificar la matriz eléctrica, haciéndola menos dependiente de los combustibles fósiles. Contribuye a reducir el cambio climático, cumpliendo los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto, y aporta beneficios socioeconómicos locales y regionales. Cobra Energía, líder en la construcción de este tipo de instalaciones, atiende con este proyecto a su compromiso con la sostenibilidad, que se resume en compromiso con el entorno social, natural y el desarrollo tecnológico. Este ha sido el vídeo, ahora continuamos con la presentación. Ya está, pero está bien. Ya está.
¿Está bien? Bueno, este es un poco el circuito de la electricidad, ¿no? Desde la generación, donde entramos nosotros, hasta la transmisión y posterior distribución aquí en el Perú. Es importantísimo diversificar la generación, porque actualmente Perú, como saben, tiene una dependencia total de las combustibles fósiles o de la energía hidroeléctrica, en las que están repartidas un 60-40% en la generación anual del Perú. Es importante porque un año de estiaje a Perú le hace mucho daño en cuanto a su dependencia energética. En cambio, si se diversifica esta matriz con energías no convencionales como la eólica, como la solar, como la termosolar, como la geotérmica, que en realidad están avanzando en ese aspecto, sería mucho más competitivo un país que no dependa solamente de dos tecnologías como puede ser la hidroeléctrica o la térmica, ¿no? Por contarles un poco cómo nace un proyecto eólico. Yo ahora voy a contarles la vida un poco en base a nuestra experiencia aquí en el Perú. Nosotros cómo encontramos Marcona. ¿Por qué Marcona? ¿No? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es irse hay un atlas eólico que está publicado en la página web del Ministerio de Energía y Minas, donde a nivel cualitativo dan las mejores áreas del Perú para desarrollo de energía eólica. Dices, bueno, pues aquí parece que hay potencial. Entonces, lo que hay que colocar al principio es una torre de mediciones. Una torre es como una antena, una torre de celosía de 80 metros de altura, la misma altura que al final va a tener el aerogenerador, donde se colocan diferentes niveles con anemómetros y veletas para evaluar la velocidad y la dirección del viento, que luego pondré algunos gráficos. Y como mínimo hay que tener un año entero y continuado de mediciones para evaluar la estacionalidad del viento. No es igual el viento en invierno que en verano, y hay que saber cómo varía a lo largo del viento, además de cómo varía a lo largo del día. En un área de 1.300 hectáreas, pues cuantas más estaciones de medición, si pones una aquí, otra aquí, otra aquí, pues es más fácil caracterizar luego y simular el comportamiento en el viento en todo el macroárea. Y bueno, en nuestro caso nosotros teníamos 3 estaciones de medición que nos han ayudado bastante a caracterizar el terreno. ¿Qué más necesitamos? Pues una amplia extensión de terreno. 1.300 hectáreas no se encuentran en Miraflores, hay que irse lejos, hay que irse a sitios que no estén en medio de centros urbanos y que estén disponibles. En nuestro caso es terreno del Estado, terreno eriazo, que no iba a ser utilizado para nada más, con lo cual, teniendo en cuenta el viento de la zona y que el terreno estaba allí sin uso, pues la verdad que creemos que le estamos dando una buena explotación. El punto de evacuación eléctrica también es fundamental. En nuestro caso es la subestación de Marcona 220. No podemos poner un proyecto de 30 megavatios o de 32, como es este caso, con 100 kilómetros de línea de alta tensión, porque no salen los costes. Un punto relativamente cercano es fundamental. Y por último, pues estas energías todavía no van al mercado eléctrico, sino que necesitan una pequeña ayuda del gobierno, para lo que se necesita un contrato de venta de energía, que es lo que el propio Estado estaba promoviendo con el desarrollo de las subastas de renovables. Este contrato de venta de energía te asegura una tarifa de venta de energía durante 20 años de la vida útil del proyecto, con lo cual se puede hacer un plan de negocio y saber hasta cuánto puede uno vender su energía. En este caso, bueno, se dieron todas estas circunstancias y tuvimos esa suerte de salir adjudicados, ¿no? Quería ponerles algunos gráficos de cómo es la zona, de cómo es el viento en Marcona. En este caso es un perfil diario, las 12 de la noche, 6, 12, 6 y otras las 12 de la noche, bueno, para que vean que es un viento a los diferentes niveles, a 20, a 40 y a 60 metros de altura, donde se ve que prácticamente es constante. Eso es buenísimo. Un viento que fuera mucho más variable diariamente, pues no sería tan aprovechable como un viento constante. Esto es porque el aerogenerador, en cuanto entra en régimen permanente, si le estás cambiando continuamente la velocidad, pues para, acelera, y todos esos tiempos de parada y de aceleración obviamente repercuten siempre en el rendimiento de la generación, con lo cual en este caso se da esto que es realmente muy bueno de cara a la optimización del recurso. Otro factor es la dirección del viento. Si un viento, por muy fuerte que sea, viene de aquí, es muy difícil optimizar un parque eólico. El parque eólico se construye de tal manera que las alineaciones de los aerogeneradores vayan en perpendicular a la dirección predominante del viento, de manera que la cara del generador lo vea de manera perpendicular y lo aproveche al máximo. En cuanto el viento gira un poquito, el aerogenerador automáticamente se orienta
para ver en perpendicular al viento, y si fueran diferentes las direcciones, tendría que estar cambiando de cara, con lo cual también se perdería un poco la eficiencia, ¿no? Además del efecto estela, que es lo que se llama, cuando el viento entra de manera laminar a la cara del generador, el generador está girando y el viento sale turbulento. Un viento turbulento es menos aprovechable que un viento laminar, con lo cual, si en cuanto gira el aerogenerador, el que está detrás pues lo ve turbulento, no se aprovechan. O sea, el hecho de que sea unidireccional la dirección del viento optimiza mucho más el aprovechamiento eólico. Y esto es la curva de turbulencias, de clase se llama. Si el viento está variante, si tenemos un ratito de velocidades de 20 metros por segundo, pasamos a 5, luego 10, luego 12, luego 25, luego 0, al final la velocidad es muy turbulenta y el aerogenerador se adapta a la velocidad del viento, con lo cual estaría parando, entrando, y eso se mide en la curva de turbulencias, que en la de nuestro parque es esta azulita que está aquí debajo de las dos que marca la norma internacional, la norma IFT. Y bueno, eso también hace que el aerogenerador genere más y mejor y sufra menos, sobre todo sufra menos de cara a la operación y mantenimiento, porque un generador que está sometido a vientos turbulentos tiene más vibraciones, requiere más acciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Entonces, bueno, estas tres circunstancias se dan en Marcona y lo hacen de verdad un sitio muy, muy ideal para la explotación eólica. Ahora, una vez que hemos identificado el terreno, una vez que hemos hecho nuestra evaluación del recurso eólico y hemos dicho este sitio es fantástico, bueno, pues tenemos que poner nuestro proyecto. Y ahora llega digamos la parte local, que es los permisos que tenemos que obtener aquí en el Perú para poder desarrollar un proyecto. En este caso, nunca antes se había desarrollado un proyecto eólico en el Perú. Hemos ido muy de la mano con las autoridades, haciendo muchas presentaciones ante el Ministerio de Energía y Minas, ante las Direcciones Generales de Asuntos Ambientales, para que conozcan la tecnología, para explicarles que aunque aquí no se haya dado, en otros países es una tecnología que está muy probada y muy testada y que no debería haber mayor problema para lo que es toda la vida de tramitación. En nuestro caso, el objetivo último siempre es la concesión definitiva de generación, con lo cual, una vez obtenida, podemos iniciar la construcción. Para ello, pues como dice la Ley de Concesiones Eléctricas, realizamos un estudio de impacto ambiental. Aquí tuvimos que hacer mucho trabajo de presentaciones, de explicación ante los técnicos del Ministerio que no conocían este tipo de tecnología. Un proyecto de factibilidad que incluye además pues, un levantamiento topográfico, un estudio geotécnico, que también son bastante particulares los estudios geotécnicos de estos proyectos, con unas exigencias de profundidades bastante grandes para evaluar la estabilidad de las plataformas. CIRA, que es ya saben, restos arqueológicos, un estudio de riesgos que exige también la ley, y servidumbres de los terrenos, permisos locales, etc. ¿no? Una vez se tienen todos, pues nada, tenemos la concesión definitiva de generación, podemos iniciar la construcción. Es un proyecto muy, muy, muy integral, multidisciplinar, con ingeniería civil para las cimentaciones, por supuesto un modelo financiero, ingeniería de comunicaciones en la línea. Es necesario, los parques eólicos tienen un SCADA muy integrado en los centros de control, donde tiene que haber una comunicación muy, muy fluida, ingeniería mecánica, por supuesto, para todos los montajes eléctricos y mecánicos de los generadores, eléctrica, medio ambiente, logística. Ahora veremos un vídeo de la logística que tiene también bastante contenido, y por supuesto administración y nuestros amigos los abogados, que no pueden faltar. Ahora voy a poner una serie de imágenes para hacer un poco más ameno, genéricas. Quiero que sepan que estas imágenes son genéricas, no de nuestro proyecto. Después voy a poner imágenes de nuestro proyecto que son bastante ilustrativas. Fases. El replanteo. Se va con el topógrafo, se ponen las balizas en cada punto donde vayan a ir los aerogeneradores. Después, el desbroce. Quitamos solo el área que se va a ocupar, le quitamos la parte de encima para luego hacer la obra. Subbase y caminos, tenemos que hacerlo, la obra civil, por aquí van en caso de que llueva, en este caso en Marcona no tenemos este componente, pero bueno, hay que hacer la obra civil, lo que es caminos, con las especificaciones de radios de giro que son muy grandes del fabricante de aerogeneradores. La excavación de las cimentaciones son cimentaciones de aproximadamente 20 metros de diámetro por 3,5 de profundo. El ferrallado de las cimentaciones también acorde a las especificaciones del fabricante y del resultado del estudio geotécnico, por supuesto.
En este caso, las cimentaciones llevan mucho contenido en acero por el tema sísmico. Aquí es necesario siempre tener en cuenta que bueno, estamos en una zona sísmica y que hay que cumplir con la normativa y, bueno, por supuesto, cumplimos, ¿no? Después del ferrallado viene el hormigonado con grandes grúas, grandes bombas de hormigón. Se deja esta parte sin hormigonar primero, para una vez seque la parte de abajo, que va tapada, toda esta parte de aquí va tapada con la tierra, para finalmente dejar esta parte a la vista, y ahí se colocaría el generador. Luego lo verán mejor. Se hace la zanja que va paralela al camino por donde van las conexiones en media tensión de un aerogenerador a otro. Se acopian los aerogeneradores en las plataformas y, por último, pues las grúas de 500 toneladas tienen que levantar la nacelle, que es la casa de máquinas, de 70 toneladas a 80 metros de altura, con lo cual es un trabajo que requiere bastante expertise en la materia. Y luego, bueno, las palas se colocan aquí y termina. En realidad no es como un rompecabezas de 6 piezas, o sea, no es tan complicado, pero claro, cuando cada pieza pesa 70 toneladas, pues la cosa se complica un poco, ¿no? Y luego, bueno, tenemos algunas fotos de la última puesta en marcha de los generadores, y para que vean, esto es una persona pues que medirá 1,80 m, para que vean el tamaño de la casa de máquinas. Yo estuve dentro de una nacelle y cabes de pie y puedes hacer así dentro y no llegas al techo. Es muy grande, realmente sorprende mucho el tamaño de estos equipos. Miren, son muy grandes. Esta altura de aquí son 80 metros sobre el suelo, más el radio de la pala, que en nuestro caso son 52 metros de pala, que hacen más los 3 metros de diámetro de aquí, pues un diámetro de rotor de 108 metros. Aquí estamos poniendo un ejemplo de una turbina X de 80 metros de radio, 78 de altura, comparada con lo que puede ser la Estatua de la Libertad, para que sepan la altura, ¿no? Comparando con cosas que todos conocemos. Y a continuación voy a poner imágenes de nuestro proyecto. Esto es Marcona, esto es el mar, aquí está un poquito más al norte, está San Juan de Marcona, en fin. Primero que hicimos, replanteo. Nos fuimos para allá con un GPS, un topógrafo, y a poner estacas. Llegó el geotécnico. El estudio geotécnico exige excavar por lo menos hasta 30 metros de profundidad para ver el lecho rocoso, para estudiar cómo funciona. Se sacan los testigos, se realizan todo tipo de pruebas y se diseñan las cimentaciones en función de eso. Una vez se ha hecho todo el geotécnico, que también requirió bastante tema logístico, porque la meseta de Marcona, no sé si se dan cuenta en el vídeo, está a 315 metros sobre el nivel del mar, sin accesos. Y todavía aquí no había obra civil, no había nada, con lo cual para acceder con una máquina de estas características, la verdad fue complicado. Pero bueno, todos esos son retos que nos enseñan, que nos acaban haciendo capaces de afrontar cualquier proyecto, ¿no? Después la implantación en obra, pues las casetas de obra que al final se sacarán y no quedará absolutamente nada de ellas. Inicio de la obra civil, pues aquí arriba está el parque eólico, pues ¿qué hacemos? Un caminito, buscando siempre la mínima pendiente, hay que abrirse un poquito porque los camiones, los transportes especiales no pueden subir más allá de un 12% de pendiente, las curvas de un radio de 48 metros, no se puede ser menos, si no la pala no gira. Nada, trabajos de obra civil normales y corrientes, no son complicados, porque bueno, es un parque eólico, no sé, en realidad no es una mina, es mucho más sencillo. Y luego aquí viene la apertura de las cimentaciones. Esta es la cimentación número 1 del parque eólico. Aquí a la izquierda está el mar. Esto tiene aproximadamente 22 metros de diámetro, es un poquito más grande para dejar hueco para el encofrado después. Y luego voy a poner un poco la vida de una cimentación, las siguientes fases de la cimentación, para que vean cómo va creciendo en nuestro proyecto expresamente. ¿Qué viene después? Hormigón de limpieza para separar el suelo vivo del aerogenerador, y el ferrallado. Se comienza, no sé si se ve, espero que sí, se ve, bueno, cómo ferrallan todo el generador. También se tarda más o menos 2 días en ferrallar una cimentación completa. Se inicia el hormigonado de la parte de abajo, se deja el cuello todavía libre hasta que se seque la parte de la base. Después se hormigona el cuello, y aquí arriba, estos tornillitos que salen, es donde se conecta el primer tramo del aerogenerador. Y finalmente queda así. O sea, esta es la cimentación número 1, la que hemos visto al principio abierta, que les he dicho. Queda esto, no se ve nada más. Esto de aquí, que está de color más oscuro, es la plataforma donde se colocará la grúa de montaje, y luego verán otra imagen. ¿Y qué viene después que tienes la obra civil? Pues que te lleguen los aerogeneradores. Esto es una nacelle de las de 2.3 megavatios, descargándose de un barco. Como digo, aquí dentro cabe una persona de pie y haciendo así para que
sin ningún problema. Aquí dentro está la multiplicadora que adapta la velocidad de giro del aerogenerador, que son unas 20 revoluciones por minuto, a la del generador de 1500. Entonces, bueno, más el generador pesa bastante, son unas 70 toneladas solo la maquinita. Después viene el buje es lo que conecta a este lado y a lo cual se conectan las palas. Y las palas, la famosa pala que nos está, bueno, es la protagonista de nuestro parque, porque nunca se habían montado tan grandes. Son muy grandes, son una tecnología muy nueva y cuando más avanza la tecnología, más grandes son las palas. Es una manera de aprovechar mejor el viento. Y miren cómo queda la pala sobre un camión. Esto es un tráiler enorme y esto es una pala que tiene 52, 53 metros de largo. Después de llevarlas, o sea, esto está en el puerto de Pisco, en Paracas, y hay que ir hacia Ica, pasar Palpa, que es la parte complicada, porque no sé si conocen el área, tiene un montón de curvas, es un puerto de montaña, y bueno, la verdad es que tengo un pequeño vídeo, no tengo mucho más, pero quiero que vean cómo pasa la pala por la zona de Palpa. Bueno, se pueden imaginar, esto es una fila... Es una fila de camiones parada, tuvieron que cortar la carretera, había una escolta policial y aquí viene la pala. Este es el tráiler que hemos visto en la foto anterior. Viene muy despacito subiendo, ahora se acerca. Oh, qué pena, no se vea bien. Son los problemas del directo, ¿no? Bueno, y así avanzan y se pasan, tardan casi 2 días en llegar, en hacer 200 y pico kilómetros. Miren el tamaño de la pala comparado con todo, ¿no? O sea, muy buenas noches. Antes de empezar mi ponencia, efectivamente voy a pasar un video de la empresa Frenosa, de 3 minutos para que conozcan mi empresa y puedan ver a lo que nos dedicamos y entender el fondo de la exposición. Empresa 100% peruana, líder en el mercado nacional desde 1957, tenemos la experiencia que nos permite exportar exitosamente a más de 25 países, cumpliendo con todas las exigencias que dictan los mercados internacionales. Nuestra misión empresarial es lograr un desarrollo sólido como proveedores de productos automotrices de alta calidad. De la eficacia de nuestros productos depende la vida de muchas personas. Por este motivo, son necesarios materiales de fricción de altísima calidad que garanticen la seguridad de los vehículos y sus ocupantes. El reconocimiento de nuestro trabajo se ve plasmado en la fidelidad de nuestros clientes y se afirma con la confianza que inspira la marca tanto nacional como internacionalmente. Participamos en los eventos mundiales más reconocidos del rubro automotriz como Automecánica Alemania y Automecánica Dubái. Somos miembros de la Sociedad Americana de Ingenieros, SAE, Instituto de Materiales de Fricción y de la Federación Alemana de la Industria de Fricción. La difícil geografía peruana nos ha enseñado a desarrollar productos para cualquier territorio, desiertos áridos, carreteras montañosas con pendientes acentuadas sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar, caminos de trocha y congestiones citadinas. Nuestros materiales están desarrollados para detener al tren más alto del mundo a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Nuestra empresa constantemente desarrolla y tecnifica sus procesos de producción, lo cual nos permite entregarles productos de calidad. La certificación ISO 9001 es otra muestra de nuestra constante búsqueda de la excelencia. Frenosa cuenta con un área de 40.000 metros cuadrados donde laboran 450 trabajadores altamente calificados. Anualmente,
Se realizan programas de entrenamiento interno y externo a todo nivel. En el área de ingeniería se desarrollan proyectos, diseñan procesos e implementan equipos que posteriormente son aplicados en la producción de nuestras diferentes líneas. Para la elaboración de todos nuestros productos, trabajamos con materias primas previamente sometidas a rigurosas pruebas de control. Contamos con laboratorios tecnificados en donde un equipo de expertos ingenieros investigan y desarrollan formulaciones y procesos para elaborar productos competitivos. Asimismo, en Frenosa desarrollamos algunas de nuestras propias materias primas, tal como partículas de fricción, resinas, hilados orgánicos y otros componentes, los cuales son fabricados de acuerdo a las normas internacionales. En el área de producción tenemos personal de gran experiencia que planifica, dirige, controla y opera maquinaria altamente tecnificada. Los productos terminados, antes de ser almacenados y distribuidos, pasan por un estricto control de calidad en nuestros laboratorios, donde se realizan pruebas dimensionales, físico-químicas y mecánicas. La constante preocupación por la satisfacción total de nuestros clientes nacionales y extranjeros hace que los asesoremos técnicamente en talleres donde nuestros técnicos les brindan una atención personalizada. Los aportes de estos talleres son integrados a la mejora continua del desarrollo de nuestros materiales de fricción. Todo este esfuerzo, sumado a las reiteradas pruebas de campo, nos permite mantenernos a la vanguardia tecnológica en el desarrollo de productos de fricción de alta performance. En la flota Móvil Tour se ha comprobado que Frenosa es un producto de buena calidad y de buen rendimiento a comparación de otras marcas existentes en el mercado. Nuestro compromiso es satisfacer a nuestros clientes en calidad y entrega oportuna, cumpliendo todos sus requisitos mediante el esfuerzo por la mejora continua. El día de hoy estamos presentándonos, gracias por la invitación del Colegio de Ingenieros en su capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. El tema principal que vamos a tocar acá es la importancia de la calidad de los frenos en el Perú. Soy sugerente de calidad y el tema de calidad es algo que constantemente lo tenemos presente nosotros en Frenosa. Pero la calidad, rápidamente, antes de entrar al tema específico de identificar cuáles son las características que debe tener un freno, cuáles son los requisitos que debe cumplir, la calidad empieza siempre por las personas. Es muy importante que todo el personal esté involucrado en la idea final de lo que es la satisfacción al cliente. Y también, a su vez, que la empresa fomente el desarrollo y las condiciones de trabajo ideales para ese personal. Lo hemos visto en el video, es importante que la empresa también tenga un sistema de gestión que asegure que los procesos y los productos y servicios que se dan estén bajo un marco de gestión, que aseguren una repetibilidad y una reproducibilidad de todo, ¿no? En este caso, nosotros orgullosos llevamos el sello hecho en el Perú, que es un sello de calidad, que garantiza de una manera lo que los productos cumplen los requerimientos del mercado, y entendemos también de que es una manera de promover los productos peruanos y a la vez fomentar el empleo y la riqueza acá en el Perú. Hago un acápite acá. Hace año y medio estuve en Inglaterra. Nosotros proveemos de discos dentados para unas chancadoras de piedra, y en Inglaterra, en Manchester, realmente es un orgullo. Es un orgullo cuando uno entra al almacén y ve los discos con el sello hecho en el Perú a tanta distancia. Por eso que no dejo de mencionarlo siempre. Es importante porque para acceder también a ese sello hecho en el Perú, a través de un laboratorio acreditado, durante 15 días auditan procesos, productos, máquinas y capacidad del personal para poder acceder nosotros a este sello. Esos son mis 3 puntos iniciales con el tema de calidad.
Y rápidamente paso a tocar el tema del fundamento de frenado, pero básicamente para dar a entender las características que van a tener estos componentes. Ya eso es una fórmula conocida en mecánica clásica, que es esta, ¿no? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué lo digo esto? Porque si aumenta la velocidad y aumenta el peso, como ustedes van a ver a través de la exposición, el freno debe ser capaz de absorber esa energía y ese calor. Lo menciono porque, como les digo, a través de la charla, de esta exposición, vamos a ver lo que sucede realmente cuando se varían los diseños, cuando se varían las cargas, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿eh? ¿Qué sucede cuando se frena? Una vez que el conductor aplica el pedal de freno una fuerza, se ejerce presión sobre el líquido de freno, el cilindro maestro, y este a su vez se va dirigido al través del sistema hidráulico, ya sea, el puntero es este, ¿no? ¿Cuál es el puntero? Este es el puntero. Dirige el líquido de freno a través de las tuberías ya sea a un bombín o a un caliper, y fuerza el material de fricción, ya sea en este caso las zapatas hacia un tambor y el caliper a través de las pastillas. Este es el sistema convencional. Lo que se desplaza realmente, es el equivalente a una cucharadita de té de líquido de freno, lo suficiente para que acumule la presión que se requiere. Entonces, ¿qué es un material de fricción? Y entro de lleno a lo que mi empresa hace. Un material de fricción es el elemento del sistema de frenos que retarda o detiene la rotación del tambor o disco de un vehículo. Ya vamos a ver más adelante el tema del disco y de los tambores, por medio de la fricción, convirtiendo la energía cinética en energía calorífica. Quiere decir esto principalmente que el freno lo que va a detener va a ser el disco o el tambor, pero más no el vehículo. Finalmente quien detiene el vehículo es la fricción entre el neumático y el pavimento. Eso es muy claro. O sea, no solo es el material de fricción el que va a ejercer este tema de la detención del vehículo, sino neumáticos, cómo está el estado de los discos, cómo está de los tambores, el sistema en general. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un material de fricción? Primero, presentar un coeficiente de fricción adecuado, estable a cualquier rango de temperatura y presión. Esto es lo que conocemos normalmente como una frenada precisa y eficiente. Coeficiente de fricción. Segundo, mantener un equilibrio entre abrasión y resistencia al desgaste. Lo que comúnmente conocen que no raye, un material de fricción que no raye que el elemento metálico y que no desgaste y que tenga una buena duración. El tercero es una cierta compresibilidad tanto en frío como en caliente. Esto tiene que ver con el tema de asentamiento. Tiene que ver con el tema de asentamiento, ya sea en tambores y discos. Y que haga que el material absorbe vibración. Muchos han escuchado el tema del ruido, el chirrido que generan a veces las pastillas o algunos materiales. Y una buena resistencia al choque térmico y al cizallamiento. Esto tiene que ver con el tema que el material de fricción debe ser de una densidad y dureza constante, dimensionalmente estable. Por supuesto que estas características van a variar dependiendo del mercado. Por ejemplo, un taxista o un colectivo más le interesa el tema de desgaste por el tema del costo. Uno de competencia, lo que más le va a interesar es de que el coeficiente de fricción sea lo más alto posible para que puedan en la curva ganar los segundos que les va a permitir a veces ganar una carrera. Y lo que normalmente pide la gente que tiene un vehículo de uso particular es de que sea una frenada de confort, de que dure lo que tiene que durar, que no chirree. Entonces, estas en general son las características, pero dependiendo del mercado en que se mueva, estas van a cobrar más prioridad, ¿o no? El material de fricción consta generalmente, les digo, son de 12 o 13 insumos que entran dentro de la formulación de un material de fricción, pero generalmente se dividen en estos. Aglutinantes, fibras,
modificadores de fricción, aglomerantes y lubricantes. Todo material de fricción generalmente tiene estas composiciones. ¿Qué son las fibras? Las fibras vienen a ser lo que va a ligar al material. Los materiales de fricción pueden ser de diferentes tipos. Cuando son moldeados, utilizan una resina fenólica, que es al final la que va a ligar todo. Utilizan fibras que vienen a ser, las fibras vienen a ser como las estructuras de las columnas, los fierros de una construcción, y van a ser lo que le van a dar la resistencia estructural. Tenemos los modificadores de fricción, que son los que van a subir o bajar el coeficiente de acuerdo a lo que el diseñador del vehículo ha planteado. Ese es otro tema. Tenemos luego los aglomerantes, que es el que van a dar la masa o el cuerpo del compuesto. Acá tenemos ingredientes como el caolín, la baritina, la pirofilita, que son más que nada para darle consistencia mecánica. Todo material de fricción tiene lubricantes, aunque yo lo he puesto acá como si fuera un aceite, en realidad son polos como el coque, el grafito, los sulfuros, óxidos, y últimamente están usando ya con las últimas tecnologías y teorías sobre el fundamento de frenado el tema de los abrasivos. Son elementos que van a limpiar ya sea el disco, porque cuando hay un frenado el material de fricción transfiere el material también al disco o al tambor, entonces esto lo que va a ser como una especie de limpieza. Entonces, clasificación. Bueno, entonces el material de fricción no es un material único, consta de 12 a 3 ingredientes y cada uno de esos ingredientes cumple una función específica. De la calidad de los insumos que se utilicen va a depender también al final la calidad que va a tener el producto. ¿Cómo se clasifica un material de fricción? Se clasifica ya sea si el material de fricción está pegado a un fierro que se llama integral moldy, puede ser que el material esté remachado o puede ser que el material esté pegado. Esa es una manera de clasificar. La otra es por el tipo de proceso que se hace para conseguir el material de fricción. Pueden ser moldeados, o sea que hay una temperatura, una presión y un tiempo de moldeado, o laminados, extrusionados o tejidos. Pero la clasificación mundial para determinar el coeficiente de fricción es de los materiales de fricción es su coeficiente. El coeficiente de fricción es lo que se va a definir como el cociente que hay entre lo que necesito yo para la fuerza que requiero para mover entre el peso del objeto, ¿no? Por ejemplo, en ambos casos yo tengo 100 kilogramos de caucho y 100 kilogramos de hielo. Necesito una fuerza de 70 kilos, digamos, para mover esta masa. Entonces el cociente entre 70 y entre el peso me va a dar el coeficiente de fricción. Y es así como se clasifican los valores de coeficiente de fricción. Esta tabla de acá mundial, de acuerdo al coeficiente que tenga, si es de 25 a 35 se le coloca una letra, ya sea E, F, G o H, de acuerdo a que tenga más coeficiente o tenga menos coeficiente. Pero eso no va a determinar la calidad del producto, simplemente te va a decir de que va a frenar más de acuerdo al diseño del vehículo. Y acá viene lo más importante. Ahora en el mercado estamos con el tema de la importancia de la calidad de los frenos. ¿Saben ustedes cuando le ponen, los que tienen vehículo, cuando ponen un material de fricción en el vehículo, ustedes ven qué coeficiente tiene? Es algo que normalmente no se deja que se instale. Pues bien, cada material de fricción debe tener estas letras en el borde del material. Uno que se precie de ser de calidad. ¿Por qué? Porque el diseñador, para determinar ese coeficiente de fricción, primeramente ha determinado la carga del vehículo, el peso, que normalmente en estática es 55% adelante y 45% atrás, pero en dinámica esos pesos, esas cargas se distribuyen y son 70% adelante y 30% en el eje posterior. Entonces lo que diseña el diseñador de vehículo, el coeficiente que le ha puesto es exactamente para cubrir esas necesidades. Entonces si nosotros le ponemos un coeficiente que no es de acuerdo, simplemente vamos a tener derrapes, vamos a tener una serie de... No va a funcionar el freno como debe ser. Y el freno es lo más importante. Dentro de un vehículo no es tanto el equipo de sonido o lo que le vayamos a poner ahí.
A veces tomamos más tiempo en eso que realmente en ver qué cosa es lo que nos están poniendo nuestros vehículos en tema de frenos. Y ese es un poco el tema de esta exposición, resaltar lo importante que es esto. Generalmente es un error común que a veces termina siendo fatal. Entonces, cualquier material de fricción que se precie de ser de buena calidad, al menos tiene que decir en su trazabilidad y su coeficiente de fricción, para saber de qué estamos hablando y sobre todo si es de acuerdo al original. Ahí vemos, por ejemplo, código, y ahí está la trazabilidad, ahí está el coeficiente FF. Como les digo, el coeficiente que sea 45, o que sea 35, o que sea 25, no dice de que uno sea mejor que otro, simplemente te indica el tema de calidad. Entonces, primeramente, es que hemos visto todo lo que compone un material de fricción, todos sus componentes, de dónde viene el tema este de las clasificaciones y los coeficientes de fricción que llevan, ¿no? En segunda parte, una vez que ya tengo el material, este material de fricción tiene que cumplir una serie de requisitos, que son los ensayos para determinar la calidad, que ahorita mi compañero lo va a explicar, que son el tema de compresibilidad, el tema del cizallamiento, el tema de la dureza, la gravedad específica, coeficiente de fricción. Nosotros que ya tenemos, yo tengo más de 20 años en la empresa, son lo que vivimos. O sea, normalmente estamos viendo en el mercado, testeando todos los materiales que entran, porque contamos en Frenosa con los equipos, como han podido ver en el video, y encontramos cada cosa que realmente es alarmante y preocupante. Es preocupante porque los desgastes que se ven, los coeficientes de fricción que se observan ahí, pero no tienen nada que ver. A veces el tema del precio y del costo de los productos que vienen de afuera priman sobre esto. Entonces nosotros con mucha preocupación, tratándose del tema del freno, vemos cómo se pasa por alto estos puntos, ¿no? Entonces, una parte importante, mi compañero lo va a explicar ahorita rápidamente, son los temas de qué ensayos se tienen que hacer o se realizan para comprobar si realmente un freno es de calidad o no. A continuación, vamos a definir un poco lo que es el freno en teoría y vamos a ver qué tan importante viene a ser esta parte de los métodos de ensayo para poder determinar la calidad del freno y de los materiales de fricción específicamente. Bueno, como dice la definición en la diapositiva, el freno es un dispositivo utilizado para disminuir la velocidad de un cuerpo en movimiento, llámese también un elemento de máquina o un actuador. Este también se puede definir como un elemento transformador de energía cinética a calor y es considerado como el principal elemento en un vehículo, el principal elemento de seguridad. O sea, más allá del airbag, más allá de otros elementos que se puedan considerar en la estructura de un vehículo, es el freno que va a permitir garantizar la seguridad del usuario del vehículo. Para ello, para el diseño de los materiales de fricción, Frenosa es partícipe de instituciones estándares como en este caso de ISO, que es la Organización Internacional de Normalización y Estandarización, de SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, es un organismo americano que norma y regula los estándares de diseño de automotrices en América, y de Indecopi, en este caso las normas técnicas peruanas, en la cual se encuentra Frenosa participa en un comité técnico actualizando las normas automotrices sobre frenos, embragues y partes, que en este momento se encuentra en una revisión y actualización. Bueno, vamos a comenzar primero con el ensayo de compresibilidad, que responde a la norma ISO 6310. Esta norma se basa en un método para probar y medir la compresibilidad de guarniciones de freno o material de fricción, en caso de pastillas de frenos y frenos de tambor.
Estos ensayos se realizan aplicando unas cargas de 4 a 8 megapascales en el caso de las pastillas de freno y de 2.5 a 5 megapascales para una guarnición de tambor de freno. Las temperaturas que se utilizan para la realización de este ensayo son de 400 y 200 grados centígrados respectivamente, aplicando una carga constante a una velocidad de 4 kN por segundo a la menos 1. Este es el reporte que se maneja en este ensayo. Es un reporte que se expresa en términos de compresibilidad en micras por minutos, que es el efecto que va a comprimirse el material de fricción, y presión por minutos también, presión aplicada sobre la muestra por minutos. Como se ve en la gráfica, en la probeta de ensayo se está aplicando la carga constante a través de un pin que es el que genera la fuerza de compresión, y en la otra gráfica podemos apreciar el producto de freno, que es el producto terminado. En este caso tenemos una pastilla de freno, como estaba mostrando la gráfica. Bueno, el siguiente ensayo es el ensayo de cizallamiento o resistencia interna al corte. Esta responde a la norma ISO 6312 y está homologada con la norma SAE J840. Esta norma describe un método para la medición de la fuerza de corte del material de fricción en pastillas de freno y en zapatas de tambor, ensambladas con respecto a la conexión entre el adhesivo y el pegamento del material de fricción y el portador de revestimiento de la fuerza. La fuerza de corte es calculada de la fórmula como se especifica en la gráfica, donde dice ahí fuerza de cizallamiento es igual a fuerza sobre el área expresados en newtons sobre milímetros cuadrados. Los términos utilizados, los valores utilizados están como fuerza de corte, la zona bajo tensión, que viene a ser el área, y la resistencia de corte, expresados en newtons por milímetro cuadrado. Estos son la graficación de los ensayos. En el caso de la pastilla de freno, la pastilla de freno está siendo sujetada mecánicamente a través de un dispositivo como un rodaje, de tal manera que va a permitir apoyar una presión horizontal hacia el material de fricción, y el corte viene de la parte superior a inferior hacia abajo, generando un corte, una fuerza vertical al material, desprendiéndolo del respaldo metálico en este caso, ¿no? En el otro caso, en la otra gráfica, podemos apreciar la zapata de freno, que es otra aplicación de frenos, como es en el caso de los frenos de tambor. Se toma una sección de la zapata de freno, y sobre esa área calculada se le aplica también la fuerza similar a lo que sucede en el caso de la pastilla de freno, también calculada y controlada, ¿no? Esto también va a pasar a un reporte. Bueno, en este caso seguimos con la norma SAE J661, que es la determinación del coeficiente de fricción. Este es uno de los ensayos más importantes para los análisis de materiales de fricción, ya que a través de este tipo de ensayos se va a determinar la clasificación del material de fricción. El objetivo de esta norma es identificar primero al material de fricción en términos de desgaste, coeficiente y de fricción de los materiales de freno. Estos datos que me arrojen los resultados pueden ser empleados para uso de control de calidad del producto, como también para garantizar el proceso de fabricación de los mismos. Para la realización de este ensayo se utiliza una muestra de 1 pulgada cuadrada por 1/4 de pulgada de espesor, aproximadamente es 25.4 milímetros por 0.24 pulgadas. Las condiciones de ensayo para esta prueba se van a realizar en un bosquejo así como este. Bueno, este es un esquema nada más de la máquina que estamos presenciando ahí. Tenemos ahí el tambor de ensayo,
que tiene también unas resistencias calefactoras en su alrededor. En la parte central inferior tenemos ahí un portaprobetas donde se fija la probeta de ensayo. Esta probeta está fijada en un sistema. Esta probeta está fijada en un sistema. Este sistema de acá, que está amarrado con este eje, y este eje tiene acá las 150 libras que se van a aplicar constantemente durante el ensayo de determinación de coeficiente de fricción. Este sistema se desplaza de manera siguiendo el sentido de giro del tambor, generando una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es transmitida a través de este sistema mecánico, y este a la vez llega a un sensor que va a cumplir una función similar a una celda, a una balanza, es una celda de carga. Esto va a llegar a una computadora y se va a registrar como una fuerza aplicada. Esa fuerza va a significar la fuerza de fricción. Entonces, este ensayo se va a realizar en 7 diferentes etapas. Acá tenemos, en la primera etapa, tenemos la primera línea base, que va a significar 20 aplicaciones, lo que viene a ser un vehículo, 20 frenadas en el momento que se instala el material de fricción, que en otros términos se conoce como el asentamiento del freno. En esta otra etapa vemos se llama la etapa de desvanecimiento. El desvanecimiento va a significar aplicar la carga constante, las 150 libras, pero con una variación a la primera etapa inicial, que es la línea base, que se le va a incrementar la temperatura de manera progresiva. La temperatura se va a elevar desde 200 grados Fahrenheit hasta 550 grados Fahrenheit. Como vemos aquí abajo, se le va a aplicar la carga. Y esta línea azul que se está graficando es el comportamiento del material de fricción, traducido como coeficiente de fricción. Acá vamos a ver que el material de fricción, ante el incremento de temperatura, se va a seguir comportando igual, casi similarmente como comenzó. Luego viene una siguiente etapa, que es la etapa de recuperación, que es similar a la anterior, pero totalmente al revés, donde la temperatura se va a reducir de 500 a 200 Fahrenheit. Seguido de ello viene una etapa que es la más exigente, que es la etapa de desgaste, el cual se está aplicando 100 frenadas cada 15 segundos. ¿Esto para qué? Para determinar la duración del material de fricción. Terminado esta etapa, y aparte que se le está aplicando las 100 aplicaciones, esta etapa se va a desarrollar en 400 grados Fahrenheit, constantemente. Luego se repite la misma secuencia anterior, que viene a ser el segundo desvanecimiento. Este segundo desvanecimiento se va a diferenciar del primero porque va a trabajar a 650 grados, o sea, 100 grados Fahrenheit más que en la primera etapa. Y la recuperación también igual, va a descender desde 600 grados. Entonces, al final, en la séptima etapa, vamos a ver la segunda línea base, que se va a repetir exactamente lo mismo que la primera línea base, para verificar que el material, aparte de que ha pasado por todo este proceso de alta exigencia, se sigue comportando o ha recuperado su coeficiente tal como se inició en el ensayo. Y efectivamente acá lo vemos que ha terminado su coeficiente muy similar como comenzó, ¿no? En algunos materiales nosotros vemos pues que viene perdiendo una cierta estabilidad con la exigencia de temperatura y con la exigencia del desgaste. Pero en este caso este material ha soportado este ensayo. Acá vemos el coeficiente que se ha determinado de este material, que es 0.28, en una aplicación normal, en temperaturas menores, y en temperaturas calientes a 0.29 también, dándole una clasificación EE, ¿no? Como mostró la tabla Rafael anteriormente. Esta es la parte importante de este ensayo, la determinación del material de fricción, su coeficiente, y aquí abajo se expresa su desgaste en porcentajes del espesor como en el peso del producto en razón de la medida inicial.
Este siguiente ensayo es la dureza GOA, que responde a la norma SAE J379. Este ensayo sirve para principalmente para verificar lo que es el asentamiento del material de fricción desde su puesta en el vehículo. A diferencia de este ensayo de dureza GOA, este es un ensayo de compresibilidad también, algo similar al que mostramos inicialmente, pero este es un ensayo más rápido, es más inmediato. Este no pasa por un valor de temperatura, calentarlo, no. Este se aplica directamente las cargas, como están establecidas aquí en la parte inferior, en este cuadrito, y dando una razón, una referencia más rápida del material de fricción a cómo va a responder en las primeras sensaciones de frenado. Acá quiero hacer un poco hincapié con esta prueba frenosa. Esta es una prueba de ruta. Esta es una prueba muy especial, que es un diseño frenosa, es una norma frenosa. Ya que este ensayo responde a las altas exigencias que demanda nuestra geografía, debido a las exigencias del mercado, a las exigencias del mismo transportista. Este es un ensayo de ruta que simula a un vehículo viniendo de los puntos más altos de nuestra cordillera, aplicando el freno constantemente y respondiendo de una manera inmediata, sometiéndole también a diferentes circunstancias, temperaturas, otros pendientes. Entonces, todo este es un ensayo que se ha iniciado desde cero, con un equipo de trabajo de Frenosa, desde estos puntos más altos en un vehículo, testeando constantemente el comportamiento del material de fricción en términos de temperatura y desaceleración. Entonces, desde estos 6 puntos que se detalla acá, el punto de Chinchán, Casapalca, que está a por encima de los 4.300 metros sobre el nivel del mar, yendo por pendientes y por los puntos más álgidos de nuestra geografía, por decirlo así. Bueno, ese ensayo se grafica en este reporte, mostrando acá vemos en la línea marrón, vemos la temperatura, cómo se va a ir incrementando conforme va a ir avanzando el ensayo. En esta primera etapa, en la etapa de Chinchán, la temperatura todavía está por encima de 400 grados Fahrenheit. Progresivamente esto se va a ir incrementando hasta llegar al punto de San Bartolomé. Este es el punto crítico del material de fricción, del ensayo también. ¿Por qué? Porque es en esta parte donde se va a incrementar la temperatura por encima de los 650 Fahrenheit, cerca a los 700 Fahrenheit, y es ahí donde se va a ver la verdadera exigencia del material de fricción, puesto que acá no necesariamente va a atender a una pendiente, sino es la temperatura la que va a darle un cambio total al comportamiento del material de fricción. Acá vemos que el coeficiente va a cambiar totalmente su comportamiento, pero sin perder el trabajo que se le ha asignado, que es el de desacelerar, ¿no? Bueno, este ensayo es un ensayo que se está trabajando todavía en un comité técnico en Indecopi, y está todavía en proceso de revisión y normalización para estandarizarlo de acuerdo a nuestra geografía. Bueno, esto es un adelanto de lo que son los ensayos. Bueno, acabo de mostrar los principales ensayos que se realizan para los materiales de fricción, aunque hay otros todavía ensayos químicos que se desarrollan, que también están normalizados. Y ahora vamos a dar paso a los tipos de frenos y sus aplicaciones. Gracias. Entonces, si tenemos ya determinadas las características que tiene el material de fricción, tenemos determinados los ensayos que me van a asegurar que esas características se mantengan invariables, esas en forma conjunta nos van a determinar la calidad que va a tener el freno. Entonces, rápidamente voy a pasar esto porque los frenos vienen de las diferentes formas, vienen en forma de bloques, segmentos, fajas,
pastillas, en forma de rollos, en forma de planchas. Rápidamente voy a pasar esto. Los bloques, que son de esta forma y que hay que tomar en consideración a la hora de medir, de instalarlos, medir el tema del tambor y si es posible rectificarlos. Este es un correcto montaje de un tambor. Normalmente los bloques van en las carretas, en los ejes posteriores y también en los camiones en la parte de adelante, en los dos ejes. Y también en algunos ómnibus llevan los bloques en la parte del eje delantero. Luego otra forma son las fajas y segmentos. Se dividen simplemente por el tamaño. Las fajas son para los camiones, son para transporte más grande y segmentos para vehículo liviano. Igualito las mismas recomendaciones de antes de instalarlas, de tener la medida de los diámetros y tener a la mano una sentadora de fajas que es la que va a ser se igualen los arcos. Los segmentos se utilizan en los ejes posteriores de algunos vehículos, de las van, algunas Toyotas Hilux y también los Station Wagon llevan en el eje posterior segmentos. Y la faja, como lo dije, algunos camiones, el Toyota Dina, por ejemplo, lleva en el eje posterior. Este es un de transporte, un Mitsubishi Canter que lleva en los dos ejes. Y un Custer, por ejemplo, lleva una faja en el eje posterior. Las pastillas de freno, que ya son las ampliamente conocidas, que son también diferentes de acuerdo a la aplicación. Hay que tener mucho cuidado el tema de los discos. Los discos, si están agrietados, si tienen fisuras o grietas, eso no va a funcionar bien. Igualito hay que revisar si es que el disco tiene rebaba, porque eso hace que puede generar chirrido. Importante, no solo cambiar la pastilla, sino revisar todo el tema del caliper, los pistones, los jefes, porque es todo el sistema el que trabaja ahí con una correcta aplicación. Las pastillas generalmente están yendo en los ejes delanteros. En las últimas versiones de los vehículos ya están llevando ambos ejes. En las Custer en el eje delantero y algunos camiones ya cambiaron los bloques ya por pastillas. Luego estos son elementos de fricción como forros de embrague, los rollos flexibles que mucho se usa en provincia, que se corta el segmento de acuerdo a lo que al código del material y las planchas. Y los frenos industriales de que le hablé al comienzo, que tienen todas las formas posibles, en forma de disco, de riñón, media luna, en forma que se adaptan para la línea minera, línea agrícola y en el caso de acá, en las zapatas de tren. También los frenos especiales, Frenosa desarrolla frenos para alta competencia y acá sí es un poco más, el desarrollo es un poco más específico, porque aquí de acuerdo a la necesidad del conductor. Por ejemplo, acá en este caso el piloto de pruebas que participó con nosotros fue Ricardo Dazo y él tenía una forma de manejar y había que hacerle los frenos y el coeficiente de acuerdo a lo que él maneja, ¿no? Y si es en pista, y si es en tierra, y si es sí, es interesante porque con el tema de las carreras hemos viajado por el Perú casi 3 veces recorriendo caminos del Inca y bueno, también se conoce. Luego, importante, necesariamente los líquidos de freno con sus diferentes temperaturas, el de OT3, que es una temperatura de 250, el rojo 260 y el 5.1 de 270 de punto de ebullición. Esto es lo que normalmente se utiliza en los vehículos particulares, esto en combis y esto en carrera. Luego también el RAP, que es un refrigerante, un protector y también un anticongelante. Muy importante, Frenosa también desarrolla un convenio o una especie de evaluación de proveedores, porque si el freno no solo va a actuar por el material de fricción solo, va a actuar con la otra parte metálica, así que el tambor, los discos tienen que estar de fundiciones conocidas, tiene que ser la fundición con su 92-93% de hierro, de grafito laminar y todo lo demás. ¿Para qué? Para que funcione bien el freno. De estas fundiciones también hemos visto de todo. Y todo lo que son los accesorios. Para terminar, quiero hablar, ya hemos hablado de las características de los frenos, pero ahora cómo el entorno, cómo funcionan los frenos acá en el Perú. La realidad, lo que vemos nosotros en el taller. Frenosa tiene un taller en la esquina de la empresa donde revisamos todos los frenos que vienen, y la realidad es esta, que hemos visto que no hay una cultura de cambiar tambores, no hay cultura de cambiar discos. Todos los discos y tambores tienen ahí una inscripción donde dice minimum thickness. Entonces uno revisa eso y se da cuenta si ese tambor o ese disco ya está fuera de medida y hay que cambiarlo. Y hemos visto, creo que tapas de cuaderno más gruesas. O sea, piensan que la parte metálica es algo que no se debe cambiar, que debe ser eterna, y no toman en consideración esto. Por ejemplo, en los discos y tambores, cada 20.000 kilómetros hay que meterle
una chequeada, pero no solo de vista, o sea, ver si tiene grietas o fisuras, sino también medir, porque finalmente son ambos los que van a estar trabajando. ¿Nosotros qué vemos? Que como no hay una cultura de disco, encontramos tambores con rayaduras, tambores con surcos, encontramos tambores con grietas, encontramos tambores con fisuras de lado a lado. Y a veces, cuando hemos destapado los vehículos, el tambor le han puesto un suncho, lo ensunchan para que no se siga abriendo. Esa es parte de la realidad peruana con la que el freno tiene que batallar. Mire, aparte de todos los ensayos que se tiene que cumplir. Un adicional, el Perú es un laboratorio gigantesco con diferentes climas, con diferentes... hay granizo, lluvia, más allá hay más calor, humedad, y el freno tiene que tratar, ¿qué tiene que responder en todas estas condiciones? En humedad, en lluvia, y todos son fotos de acá. Ese es Casapalca cuando están subiendo. Otro entorno donde tienen que actuar los frenos, el estado de las vías. El estado de las vías. El material de freno debe tener la calidad de frenar, ya sea en tierra, grava, lodo, asfalto, tierra firmada, trocha, porque esa es la geografía del Perú. Entonces, la arcilla tiene un pH que ataca los frenos y los desmenuza. El agua se mete en el intersticio del freno y también desmenuza el material de fricción, pierde frenada, pierde coeficiente. Entonces, el material, si ni siquiera tiene identificado, pues en esas condiciones no va a trabajar. Entonces, en el Perú, por ejemplo, ahí está un clásico, no sé si habrán variado esas características, pero asfaltadas son un 14%, afirmadas un 80% y de trocha 4,64%. O sea, más son afirmadas y un recordaris, esta es una asfaltada, esta es una tierra afirmada con ripio y grava, abajo es una tierra sin afirmar y en trocha. Así trabaja el freno. O sea, lo que vivimos acá en Lima, un poco mientras nosotros estamos acá conversando, ahorita hay un camión a 4.000 metros de altura que está frenando y que está pasando esas cosas. El tema mucho más álgido, el tema del rediseño de vehículo. Dije al comienzo de la exposición, se aumenta la masa, se aumenta la velocidad, esa energía cinética va a ser mayor y el calor mucho mayor. Y el freno tiene que ser capaz de absorber ese calor. ¿Qué pasa entonces cuando se cambia en el vehículo? Yo les digo, bajen de Chosica a las 2:30 de la tarde, de Chosica a Ñaña. Son más o menos 50 pasajeros, entre parados y todo. Y frenan y van a 100 kilómetros por hora. Entonces, un ejemplo. Esta Toyota Hiace, la famosa combi, así viene, para 8 pasajeros. ¿Qué cosa hacen? Le cortan la parte de acá y termina en esto. Le ponen techo y 8 pasajeros se convirtieron en 18 y todavía le ponen pasamano. No sé quién es, bueno, no sé si la María tiene carro, pero lo que viajamos en combi a veces, esa es parte de la realidad. O sea, se cambia el diseño de los pesos que hablamos inicialmente, de las cargas, cómo se van a repartir. Y el freno, bien, no se toca para nada. La famosa Toyota Custer, han escuchado últimamente el tema de los chusicanos, son las Custer, igualito. Viene así para 18 pasajeros, termina en 30, y esto se convierte en esto, en lo que le digo, en la hora punta, 2:30 de la tarde. Y al final, ¿esto en qué se traduce? Se traduce que en los camiones que se transforman en buses, se traduce en esto, que al final el bus que se cayó era un bus camión. Lo cambiaron y con esa realidad nosotros vivimos. Y los frenos, bien, gracias. Entonces, otra realidad, la geografía accidentada. El Perú es hermoso. Y la geografía, pero las pistas ascendentes y descendentes directamente atacan al freno. El tema de la temperatura. Las bajadas. La bajada de Casapalca hasta Chinchán. Las temperaturas son enormes. Entonces, el freno tiene que tener la calidad suficiente para soportar esa temperatura. Imagínense si viene de dudosa procedencia y no tiene ni siquiera el código de trazabilidad. Y la cultura acá en el Perú no hay el tema vial. Somos muy pocos, hay muy poca sobre las normas, reglamentos, sobre el comportamiento para combatirlo, la falta de respeto por las normas, exceso de pasajeros, cargas, transformación de vehículos.
Y eso generalmente nos ha convertido en que en Perú accidentes esté considerado carretera de Perú entre las más peligrosas de América Latina. Con esto quiero dar por terminado la exposición. Por eso que saludo en forma, ahora últimamente hay como una especie de concientización y se está estableciendo un comité de normas, donde este comité de normas técnicas peruanas de freno lo que va a hacer es normalizar que todos los productos que vengan acá cumplan los mínimos. Son nuestras familias las que están en los vehículos, son nuestras familias las que viajan en combi y custom. Entonces tenemos que saber que lo que se está poniendo a ese freno es de calidad, es de calidad. Si nosotros lo hacemos, ¿por qué no podemos exigir que los que vienen de afuera también tengan eso? Entonces, desde acá sí saludo la participación del colegio a través del capítulo de Ingeniería Mecánica. Creo que el ingeniero Ferrer, usted participa en el comité de nominación, el ingeniero Mendoza, lo veo, y también por parte de transporte, me parece, el ingeniero Carrera, los he visto ahí en el tema de normas técnicas. Este es importante porque al final eso es lo que va a determinar en Colombia. En Ecuador uno no puede vender frenos. O sea, si uno vende frenos allá, tiene que enseñar el certificado de todas las pruebas que hacen. Aquí en el Perú no. Cualquiera puede tener, no digo chino, no digo hindú, de donde sea, sin ningún control y ponerla. Entonces ¿cómo es? Entonces este era un poco el mensaje, ¿no? Y termino diciendo de que el vehículo, el automóvil, es uno de los inventos más maravillosos creados. Es objeto de deseo por los hombres, pero últimamente es más codiciado por las mujeres. Pero una vez que se le pone la llave y se echa a andar, es potencialmente peligroso. Y depende de una de las cosas, de prevenir que sea un peligro real, el que le demos una importancia real al tema de los frenos.